Si le preguntaras a los campeones del mundo cuál es la apertura que mejor representa el ajedrez clásico, muchos te darían la misma respuesta: la apertura española. La apertura española es una de las estructuras más sólidas, coherentes y educativas del ajedrez. Su función principal no es sorprender ni buscar ventajas rápidas, sino construir una posición sana desde el inicio, desarrollar las piezas con armonía y preparar el medio juego con planes claros. Es una apertura que enseña a jugar ajedrez de verdad, controlar el centro, mejorar las piezas poco a poco y entender cuándo atacar y cuándo esperar. Por eso se utiliza tanto en todos los niveles, desde aprendizaje hasta competición, y sigue siendo actual después de tantos años. Todo comienza con la lucha por el centro. Colocar un peón central no solo reclama espacio, sino que abre líneas para que las piezas puedan salir con fluidez. El rival responde de la misma manera, aceptando el desafío central y manteniendo el equilibrio. Este intercambio inicial marca el tono. Ninguno de los dos bandos huye del centro. Ambos lo disputan. El siguiente paso lógico es desarrollar piezas menores. Y aquí aparece una jugada fundamental: el desarrollo del caballo hacia una casilla natural. Este movimiento cumple varias funciones a la vez. Activa una pieza, prepara el enroque y además crea una amenaza directa sobre el peón central del rival. Desde la segunda jugada ya se introduce un concepto clave del ajedrez: la iniciativa. Tener la iniciativa significa ser quien plantea los problemas. No se trata solo de atacar, sino de obligar al rival a reaccionar. Cada amenaza genera una respuesta y quien responde suele perder tiempo mientras el otro sigue desarrollando su plan. Por eso es tan importante crear presión desde el principio, incluso si no se materializa de inmediato. Las negras, de forma coherente, desarrollan su propio caballo para defender el peón atacado. Esta respuesta es natural y sólida. Desarrolla una pieza y neutraliza la amenaza. A partir de aquí, las blancas tienen varias opciones razonables, pero una de las más características es el desarrollo del alfil hacia una casilla activa que apunta directamente a una pieza clave de la defensa negra. Este movimiento define la apertura española. El alfil no solo se desarrolla, sino que ejerce presión sobre el caballo que defiende el centro. De nuevo, no es una amenaza inmediata, sino una tensión estratégica. El mensaje es claro. Esa pieza defensora podría ser cambiada en el momento oportuno, debilitando el control del centro. Una de las ideas más importantes de la apertura española es que muchas amenazas no buscan ganar material, sino incomodar la posición rival. A veces no pasa nada durante muchas jugadas, pero la presión psicológica y estratégica está siempre presente. Aquí es importante entender algo fundamental. En ajedrez, no todas las amenazas buscan una ganancia inmediata. Muchas veces se trata de condicionar el juego del rival, limitar sus opciones y obligarlo a jugar de una determinada manera. La apertura española es un ejemplo perfecto de este tipo de presión a largo plazo. Las negras suelen responder empujando un peón para atacar al alfil. A primera vista, parece contradictorio. El alfil está presionando una pieza importante y el rival decide atacarlo en lugar de reforzarla directamente. Sin embargo, esta jugada cumple una función estratégica clara: ganar espacio y preguntar al alfil qué piensa hacer.
En este punto surge una decisión importante. Cambiar el alfil por el caballo es posible, pero hacerlo demasiado pronto suele conceder la pareja de alfiles al rival, algo que puede ser una ventaja a largo plazo. Por eso, en la mayoría de los casos, el alfil se retira manteniendo la tensión. No se renuncia al cambio, simplemente se pospone. La pareja de alfiles suele considerarse una ventaja porque los alfiles se coordinan muy bien en posiciones abiertas. Por eso, en la apertura española, el bando que cede uno de sus alfiles lo hace solo cuando tiene una razón estratégica y clara. La partida continúa con el desarrollo de más piezas. Las negras sacan su alfil, preparan el enroque y consolidan su posición. El enroque temprano es una constante en esta apertura, ya que permite conectar las torres y empezar a pensar en planes más ambiciosos. Uno de los temas centrales de la apertura española es el momento adecuado para actuar en el centro. No se trata de empujar peones sin preparación, sino de coordinar piezas antes de abrir la posición. Por eso, muchas veces las blancas retrasan el avance central hasta que todo esté listo. A menudo aparece una jugada de torre que, aunque parece tranquila, tiene una gran profundidad. Refuerza el centro, protege un peón clave y, sobre todo, elimina recursos tácticos del rival. Gracias a este refuerzo, las blancas pueden plantearse cambios o avances sin miedo a contragolpes inmediatos. Las negras suelen responder ocupando el centro con peones, buscando espacio y liberando sus piezas. Esta lucha central es el corazón de la apertura. No hay ataques directos al rey, no hay fuegos artificiales, pero cada jugada tiene un propósito claro: mejorar la posición propia y dificultar la del rival. Muchas partidas famosas con esta apertura no se deciden hasta muy avanzado el medio juego o incluso en el final. Es una apertura que recompensa la paciencia y castiga la precipitación. A partir de aquí, el juego entra en una fase más estratégica. Las blancas suelen preparar el avance central definitivo, cuidando detalles importantes como evitar clavadas molestas o intercambios desfavorables. Pequeños movimientos de peones pueden parecer lentos, pero cumplen funciones muy concretas: prevenir, preparar y consolidar. Uno de los planes más habituales es mantener la flexibilidad de las piezas. En lugar de colocar un caballo en su casilla ideal de inmediato, se realiza una maniobra más larga que permite apoyar mejor el centro o el flanco adecuado. Este tipo de maniobras son típicas de la apertura española y enseñan mucho sobre planificación. Las negras, por su parte, buscan contrajuego. Intentan cambiar piezas activas del rival, liberar sus propias fuerzas y, en el momento oportuno, disputar el centro con más energía. La posición suele ser equilibrada, pero llena de matices. Un pequeño error puede inclinar la balanza. Lo importante de esta apertura no es aprender una secuencia exacta de jugadas, sino comprender qué piezas quieren ir, a qué casillas y por qué. Cada movimiento responde a una idea general: mejorar la coordinación, mantener la presión o preparar una ruptura futura. La apertura española enseña paciencia, enseña que no siempre hay que capturar lo que se puede capturar, ni atacar cuando aún no están todas las piezas listas. Muchas veces, la mejor jugada es la que mejora la posición sin cambiar nada de forma inmediata. También enseña a contar una historia coherente, desde la presión inicial sobre el centro, pasando por la tensión entre alfil y caballo,
hasta la preparación del avance central, todo sigue un hilo lógico. Si en algún momento no puedes explicar por qué has hecho una jugada, probablemente no sea la mejor. En definitiva, la apertura española es una escuela de ajedrez en sí misma. Ayuda a entender conceptos como iniciativa, desarrollo, estructura de peones y planes a largo plazo. No busca ganar rápido, sino ganar bien. Comprender esta apertura es aprender a jugar con sentido desde la primera jugada. Y cuando se entiende el guión, el tablero deja de ser un caos de piezas para convertirse en una historia que avanza movimiento a movimiento. Y ahora que sabes cómo utilizar y desarrollar la apertura española, es tu momento de ponerlo en práctica, y de la mejor manera que puedes hacerlo es entrando en Black Chess Academy. Link en la descripción.